apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Hoy jueves 16 de julio del 2020 vamos a ver la clase número 11 de informática para el grado ciclo 5, 10 y 11 A y B de la jornada de la tarde, perteneciente al área de estudio tecnología e informática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos a esta clase nuevamente. Vamos a continuar con la plataforma de Microsoft Access 2010, las versiones 2010 y 2016, que es la que hemos venido trabajando desde hace varias clases atrás. Isaura Benítez y Esat Benítez, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Isaura Benítez. Ok. Seguimos. Hoy ya vamos a ver prácticamente el resumen de lo que es las consultas, las clases anteriores que hemos visto de consulta. Ya hoy finiquitamos todo lo que es consulta para que ustedes puedan trabajar todo lo que es referente a las consultas. Entonces, la definición es, en ALCE podemos definir un tipo de consultas cuyas filas resultantes son un resumen de las filas del origen de la consulta. Por eso las denominamos consultas de resumen. También se conocen como consultas sumarias. ¿Ok? Es importante entender que las filas del resultado de una consulta de resumen tienen una naturaleza distinta a las filas de las demás tablas resultantes de consulta, ya que corresponden a varias filas de la tabla de origen. Entonces, para simplificar esto, veamos el caso de una consulta basada en una sola tabla. Una fila de una consulta no resumen, como le llaman, corresponde a una fila de la tabla de origen. Contiene datos que se encuentran en una sola fila de origen. Daniela Villa, buenas tardes. Seguimos. Esta diferencia. Okay. Entonces, esta diferencia es la que se va a originar una serie de restricciones que sufren las consultas de resumen y que veremos a lo largo de este tema. Por ejemplo, este tipo de consultas no permite modificar los datos de origen. Entonces, si no permite modificar los datos de origen, vamos a mirar este ejemplo. El ejemplo que tenemos en pantalla es una representación de una tabla de resumen, ¿ok? De algo que tomamos de cierta parte, de ciertos datos. Por lo tanto, Daniela, voy a silenciar tu micrófono, ¿oíste? Bueno, entonces, en el ejemplo que viene a continuación, tiene un ejemplo de consulta normal en la que se visualizan las filas de una tabla de oficinas ordenadas por regiones, ¿sí? En este caso, cada fila del resultado se corresponde a una sola fila de la tabla oficinas, mientras que la segunda consulta es una consulta resumen. Por ejemplo, cada fila del resultado se corresponde con una o varias filas de la tabla de oficina, ¿sí? O sea que la consulta de resumen es esta. ¿Ok? Bueno, son diferentes. Ahora, una consulta de resumen se define haciendo clic sobre el botón totales en la pestaña de diseño, haciendo clic en esta opción de la pestaña de diseño. Recuerdan la pestaña vista diseño. Perfecto. Entonces,
En cualquiera de los dos casos se añade una fila a la cuadrícula QE en la fila total. Recuerden en la parte que dice total. Perfecto. Entonces, todas las columnas que incluyamos en la cuadrícula QE deberán tener un valor en esa fila. En ese valor le indicará a Access qué hacer con los valores contenidos en el campo escrito en la fila campo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esta parte, pues los valores que podemos indicar en la fila total, así como lo estamos mirando aquí, véalo aquí, la fila total, son los que aparecen al desplegar la lista asociada a la celda, como puedes ver en la imagen. ¿Qué va a ser? La fila total, pero usted puede decir, ¿qué va a hacer? Al presionarle la flechita, le va a pedir que si usted va a hacer la suma, que si usted va a hacer un promedio, un valor máximo, un valor mínimo, perdón, un valor mínimo, un valor máximo, una cuenta o una desviación, o va solamente a mirar o ver o visualizar el dato. Si va a ir al primer registro, al último registro, o usted va a crear una expresión aritmética para este dato. En esa parte que dice total de la cuadrícula QE en este ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que se refiere a total en la cuadrícula. Teniendo en cuenta esta parte que acabamos de decir, pasamos a la parte que dice las funciones de agregado. O sea, ¿qué es esto? Estas funciones se dan debido a que una vez usted tenga la consulta creada, las funciones de agregado son funciones que permiten obtener un resultado basado en los valores contenidos en una columna de una tabla. Son funciones que solo se pueden utilizar en una consulta de resumen, ya que obtienen un resumen de los valores contenidos en las filas de la tabla. Entonces, para utilizar estas funciones, podemos escribirlas directamente en la fila campo de la cuadrícula QE, ¿sí? Como veremos más adelante. Pero debemos utilizar una forma más cómoda, que es seleccionando en la fila total de la cuadrícula la opción correspondiente a la función. Entonces, a continuación describiremos esas opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Las que acabamos de mirar. La opción suma, ¿sí o no? Perfecto. Que calcula la suma de dos valores indicados en el campo. Los valores que se suman deben ser de tipo numérico, entero, decimal, coma flotante o monetario. Y el resultado será del mismo tipo, aunque pueda tener una precisión mayor. ¿Ok? Después seguimos con la opción de promedio. ¿Qué es la opción de promedio? Calcula el promedio o la media aritmética que ustedes recuerdan cuando vieron estadística de los valores contenidos en el campo. También se aplica a datos numéricos y en este caso el tipo de dato del resultado puede cambiar según las necesidades del sistema. Para representar el valor de ese resultado, ¿ya? Entonces, esta parte más que todo, las consultas de resumen se utilizan es para esto, para los promedios, para cuestiones así. Hay otra opción que se llama DESF, es esta que está aquí. DESF, que calcula la desviación estándar, como les había comentado anteriormente, de los valores contenidos en la misma columna indicada en el argumento. Si la consulta base, o sea, la del origen, la que viene de la tabla origen, tiene menos de 2 registros, el resultado es nulo. ¿Ok? Porque no hay desviación. En 2 valores no existen desviación. Eso es de vaina, de cuestiones de estadísticas, recuerda. Hay otra opción que se llama la varianza. ¿Sí? Que es la opción VAR. ¿Ok?
que calcula la varianza de los valores contenidos en la suma indicada en el argumento. Si la consulta base, o sea, la que está en el origen, tiene menos de 2 registros, el resultado es nulo también. Recuerden que la varianza se consigue de esa forma, con varios valores, con varios registros en estadística. Entonces, es interesante destacar que el valor nulo no equivale al valor cero o al valor cero. Las funciones de resumen no coinciden los valores nulos mientras que consideran el valor cero como un valor. Por lo tanto, en el promedio y la desviación estándar, los resultados no serán los mismos con valores cero, que son valores nulos. Recuerden que los valores nulos es aquel que no es ni más, ni es verdadero, ni es falso, ¿sí o no? O sea, no se sabe. Eso se le llaman valores nulos en sistemas. Entonces, las opciones min y max determinan los valores menores y mayores. Las opciones min y max, como les había comentado, determinan los valores menores y mayores respectivamente de la columna. Los valores de la columna pueden ser de tipo numérico, texto o de fecha. ¿Recuerdan cuando les estuve comentando sobre las propiedades de estos campos? Bueno, el resultado de la función tendrá el mismo tipo de datos que la columna. Si la columna es de ese tipo, numérico, por ejemplo, y mínimo, devuelve el valor menor contenido en la columna si la columna es de tipo texto mínimo. El mínimo devuelve el primer valor en orden alfabético. Y si la columna es de tipo fecha, el mínimo devuelve la fecha más antigua y la máxima la fecha más posterior o la más actual. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esas cuestiones, esos valores o esas opciones, ahora y estas funciones, tenemos la opción de primero y último, que se utilizan para obtener el primer y último registro del grupo sobre el que se realizan los cálculos. El orden lo determina el orden cronológico en el que se describen los registros. Por ejemplo, ordenar los registros no tiene ningún efecto sobre estas opciones. Ya, usted depende si quiere colocar el primero o el segundo, eso es de libre opción de usted. Hay otra parte que se llama cuenta, que esta sí es nueva, en las versiones de 2010 y 2016. Que la opción cuenta con el número de valores que hay en una columna. O sea, me cuenta los valores que hay en una columna. O sea, los datos de la columna pueden ser de cualquier tipo y la función siempre devuelve un número entero. Si la columna contiene valores nulos, esos valores no se cuentan. ¿Ya? Si en la columna aparece un valor repetido, lo cuenta varias veces y así. Esos son la opción de cuenta. Entonces, vamos a la parte de la cuadrícula, que es en donde nos muestra esa parte, que es en donde podemos poner, aquí está la expresión, vean aquí, la expresión total, es la que es de las opciones que hemos dado. Aquí me sale una flechita, ¿sí o qué? Y yo le presiono y me salen todas esas opciones que acabo de dar. Para que cuente un número de registro hay que utilizar la función cuenta. Asterisco, por ejemplo, así tendríamos que utilizar una función de esta, que devuelve el número de filas, por lo tanto contará también los valores nulos, porque aquí estamos dando el asterisco. En este caso tenemos que seleccionar la opción expresión y escribirlo así, como está en la pantalla. Esa es la forma correcta y me ocupará los campos y me dará el total de los campos. ¿Ok? A ver, chicos. Ahora, ¿cómo agrupar registros en la consulta de resumen? Ojo, hasta ahora las consultas de resumen que hemos visto utilizan todas las filas de la tabla y producen una única fila, ¿verdad? Como resultado. Pero si yo tengo varios resultados, yo tengo que agrupar la opción.
Entonces la opción agrupar por permite definir columnas de agrupación. O sea, una consulta de resumen sin columnas de agrupación obtienen una única fila de resultados y los cálculos se realicen sobre los registros del origen. ¿Cuándo se incluye una columna de agrupación en ALCES? Bueno, cuando esto se hace, forma grupos con todos los registros que tiene el mismo valor en la columna de agrupación. Y cada grupo así formado genera una fila en el resultado de la consulta. Además, todos los cálculos definidos se realizan sobre los registros de cada grupo. Y de esta forma se pueden obtener subtotales. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una partecita, por ejemplo, vamos a darle el ejemplo. Queremos saber cuántos alumnos tenemos en cada población. Tenemos que indicar que queremos contar los registros de la tabla alumno o alumnado, perdón. La que tengo aquí, la tabla que está aquí. Pero antes agrupándolos por el campo población, o sea, por este campo que está aquí, que es el mismo que está acá. Este campo lo agregué aquí. Este campo que está aquí es el mismo que está acá. Ya está agregado acá. Entonces, de esta manera la función cuenta. Daniela, te voy a silenciar el micrófono porque estoy escuchando todo lo que están hablando ahí en la casa. Bueno, entonces, repito, queremos contar los registros de la tabla alumnado, pero antes agrupándolos por el campo población, que ya lo tenemos en la cuadrícula QE. Entonces, de esta manera, la función cuenta, ojo lo que está aquí, vea, la función cuenta, que es la función que tomamos acá en la parte total, la calculará sobre cada grupo de registros que estén en la tabla. En la opción del campo, los alumnos de la misma población. Entonces la consulta quedaría así. Los campos de tipo memo o OLE, como habíamos creado eso antes en las propiedades de los campos, no se pueden definir como columnas de agrupación. Estos quedan excluidos. Se pueden agrupar las filas por varias columnas. En este caso se agrupan los registros que contienen el mismo valor en cada una de las columnas de agrupación. Y todas las filas que tienen valores nulos en la columna de agrupación pasan a formar un único grupo. Esta es la forma correcta de poder hacer este ejercicio. ¿Okay? En la consulta. Bueno. Cuando hablamos de excluir, recuerda que yo le dije que se excluye, excluir expresiones. Ejemplo, yo puedo excluir una expresión. La opción expresión permite poner en la fila campo una expresión en vez de un nombre de columna. ¿Okay? Esta expresión tiene ciertas limitaciones. Solo puede contener operandos que sean funciones de agregado. O sea, con las funciones que acabo de dar. Como por ejemplo suma, promedio, desviación estándar, mínimo, máximo y así. Que contienen valores fijos o nombres de columnas que aparezcan en la opción agrupar por. Entonces, en una expresión se pueden combinar varias funciones de agregado, pero no se pueden anidar funciones de agregado. O sea, anidar no se puede, no se pueden unir. Entonces, por ejemplo, en una expresión puedo poner máximo, esta expresión, y yo puedo hacerlo. Máximo número de horas menos el mínimo de horas, ¿sí o no? Pero también, pero no máximo suma número de horas. Esto no se puede. Ok.
Ok, Mauricio, ¿tú me estás escribiendo o está escribiendo alguien? Profe, como yo no estoy en mi casa, estoy copiando lo que usted está diciendo, lo estoy pasando en el computador. Ok, gracias. Listo, sí, bueno, estás escribiendo lo que yo voy poniendo, la parte más importante. ¿Oíste? Les recuerdo a todos los compañeros que no tienen la cámara activada, como Ani Arzáez, Diego Martelo, y José Vanegas. Profesor, a mí no me sirve la cámara. Recuerden que eso es un compromiso que ustedes se generaron en la reunión. ¿No recuerdan? Bueno. Valentina Llamas y Richard tampoco tienen la cámara activada. Y que debemos cumplir con las opciones que se dieron en la reunión porque estos videos se están grabando, recuerden. Profesor, ¿y cómo veo si ahora mismo no tengo... la cámara no me sirve? Ahí está el detalle. Recuerda lo que hablamos en las reuniones, todo lo que dijo el pastor. Bueno, quiero que tengan con pendiente toda esa parte. Bueno, seguimos. A ver, hay una partecita que también se debe, así como se excluye, así también se puede incluir criterios de búsqueda. ¿Ok? Entonces la opción donde permite poner un criterio de búsqueda que se pueda aplicar a las filas del origen de la consulta antes de realizar los cálculos. Por ejemplo, queremos saber cuántos alumnos tenemos de Valencia, es la población que he utilizado en todas las clases. Para ello tenemos que contar los registros de la tabla alumnado, ¿sí? Pero seleccionando previamente los de Valencia nada más. ¿Recuerdan cuando colocamos esto en los criterios? ¿Sí o no? Que me va a buscar nada más los de Valencia. Perfecto. Entonces, ¿qué va a buscar? Si yo le coloco donde, me quiere decir que me va a incluir esos criterios de búsqueda en esta opción de total. ¿Ya? Le digo que la expresión que me busque todas las cuentas y que la expresión me la coloque acá. Ok, o sea que esta opción de este campo es la que va a salir en la consulta. Entonces, esta es la siguiente, esta es la forma. También podemos incluir un criterio de búsqueda en una columna que no tenga la opción donde. En este caso la condición se aplicará a las filas resultantes de la columna. Para la condición de selección se puede utilizar los mismos operadores de condición que en una consulta normal. También se pueden escribir condiciones compuestas, unidas por los operadores OR, AND y NOT. ¿Recuerdan estos operadores de aritmética? Bueno, entonces cada uno de ellos tiene su definición en matemáticas, ¿sí o no? Bueno, existe una limitación en la fila criterios, que no se podrá poner un nombre de columna si esta columna no es una columna de agrupación. Entonces, esas son unas condiciones, pero la forma correcta es esta, de aplicarlo en la base de datos que ustedes están trabajando. Bueno, vamos a ver, vamos a llamar a lista y por favor me activan la cámara a medida que yo voy pasando a lista. Adrián José, presente. Adrián José Caro Casiani. Noriet Esmeral. Presente. Edier Maturana. Presente, profe. Ania Sáez. Ania Sáez.
Daniel está y no está ahí. Daniela Villa. Presente. José Vanegas. José Vanegas. Richard. Presente. Ok. Bueno, por el suéter azul. Profe, no tengo el uniforme, a mí no me lo han comprado. Así es la cosa. Vamos a buscar la forma de que te lo ponga. Oye, yo voy a Si preguntarle me lo va a a... comprar. Qué bueno. Si tuviera te lo mandara y te lo regalara. Pero tranquilo, vamos a buscar la forma. Perdí mi plata porque yo pagué esa vaina y no me han entregado nada. ¿No te lo han entregado? No, allá debe estar. Valentina Llamas. Presente. Irianis. Isaura. Presente, profe. Bueno, listo. ¿Quién no mencioné, por favor? A Diego Martelo, profe. Diego Martelo. Vamos a buscarte acá. Diego Martelo, tú eres el que no tienes cámara. Profe, Lo mismo. profe. Dígame. Mi hermano Isaac no pudo asistir porque tuvo un compromiso con mi papá. Ajá. Entonces, está acompañándolo a una cita médica que él tuvo, entonces por eso no estuvo presente. Ah, bueno, listo. Pero ya tú tomaste los apuntes, así que dile con él. De todos modos, ya ustedes saben que esta clase es grabada y se coloca en la Classroom para que la puedan ver otra vez a través de la conexión de YouTube. ¿Sí me entienden? Así que te comenta, ¿oíste, Isaac? A Isaac. A ver, Bueno, profe. ¿Qué otra persona no llamé? ¿Qué otra persona no llamé? Ninguno. Bueno, ya casi todos están listos. Okay. Bueno, chicos, ya saben, en la Classroom va a haber una tarea en relación a todas las consultas que hemos hecho, las clases de consulta. Por favor, vean esos videos nuevamente. Dedíquenle un ratico porque la nota sale de allí. ¿Oyeron? Entonces, cuéntame, Adrián. Ya, ahora sí me escucha mejor, que tengo problemas con el audio. Sí, señor, ya te escucho perfectamente. Ah, ya, bueno, gracias. Ok, mío. Bueno, chicos, entonces ahora nos vemos más luego en la otra clase. Espero que tengan esta buena asistencia, así como están haciéndolo ahora mismo. Y gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Practiquen mucho. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, profe, gracias. Ok, chao pues.